I aquesta cançó es diu igual, l'Escola de Riment. La suma era 2 més 2. El resultat era 4. La pregunta era qui és? La resposta era Déu. La consigna era pàtria. La resposta aixeca el braç. La classe era a les 9, el mestre era a les 10. El vàter era al fons, la merda era l'entrada. Els amics érem tots, els enemics érem tots. Els diplomes eren grocs, els diplomats eren verds. El Crist era de fusta, els cristians de cartró. Els pupitres eren bruts, els que seiem eren pobres. La regla era per la mà era per tancar-la. El era sever. El castigat era fora. La missa era molt sèria. Els assistents no ho sabien. El capellà era vell. Els nens tampoc no ho sabien. Els corredors eren llargs. Els que corrien fugien. El rellotge era bonic, les hores eren llargues. L'ensenyança era com era, els ensenyats el que som. L'ensenyança era com era, els ensenyats el que som. Ni menys ni més que el que som. Ni més ni menys que el que som. Mestres, Crist i capellà, pupitres, companys i llibres, merda, infància, fe i tendresa, el temps, la por i l'estima, tot perdut per sempre. Tot perdut per sempre. El resultat era la jugada era perfecta. El resultat era la jugada era perfecta. El resultat era la jugada era perfecta. Un abrazo muy grande para nuestra querida audiencia que se conecta a este espacio de historia, arte y utopías. Saludamos con cariño a Urdimbre Radio 100.6 FM, a La Voz de mi Barrio 7, que hacen posible que estas palabras viajen por los territorios. Gracias por abrir sus ondas, por seguir tejiendo voces, saberes y sueños colectivos y también por seguirnos en nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a hablar sobre la lucha por la determinación del pueblo catalán. Y me voy a atrever a hacer una pequeña contexto con la venia de nuestro invitado para ver si nos acercamos, si realmente nos vamos por esa línea. Digamos que históricamente el pueblo catalán, digamos, ha construido durante siglos una identidad sólida basada en su lengua, también en sus prácticas culturales
y también en un antiguo modelo de autogobierno que se remonta de la Corona de Aragón. Con la centralización de España, del Estado español, especialmente tras 1714, buena parte de esas instituciones se perdieron, o esa solidez que venía Cataluña, pero así la memoria colectiva que alimentó el deseo de autonomía se mantiene. El siglo XX, la dictadura también franquista reprimió la cultura catalana, digamos, reformando aún más la identidad, la resistencia identitaria del pueblo. Con la llegada de la democracia, digamos que Cataluña recuperó un nivel importante de su autogobierno, aunque para muchos sectores no fue suficiente. Y en el siglo XXI, entre crisis económicas, tensiones fiscales y el referéndum del 2017, el debate sobre la independencia tomó fuerza y se volvió un tema europeo. Hoy el conflicto no es solo político, es cultural, es lingüístico, es simbólico, y Cataluña sigue debatiendo cómo definirse y qué futuro quiere construir como comunidad. Entonces, esa pequeña introducción con la venia de Robert, primero queremos que nos des un saludo de tu hermano pueblo y después vamos profundizando un poco para también presentarte todo el trabajo que has venido haciendo en los movimientos sociales de izquierda y en el trabajo comunitario. Robert, un abrazo desde Bogotá, de Colombia. Fuerte abrazo, Armando. Una abrazada, como decimos aquí. Un Una fuerte abrazada. abrazo. Un saludo fraternal a toda la audiencia y muy especialmente para ti. Gracias, Robert. Quisiera presentarte, pues eres educador social, maestro especializado en historia, en geografía y como formación ha tenido todo un proceso de cooperación internacional y también de derechos humanos. Ha desarrollado trabajo internacional y acompañamiento en el contexto del conflicto armado, formó parte, digamos, de la Brigada Internacional PBI, donde acompañó, digamos, a comunidades y procesos sociales en la zona de alto riesgo en Colombia, especialmente en San José de Apartado. Y también realizó labores de acompañamiento en Centroamérica. Comprometido con la justicia global, es militante de la candidatura Unidad Popular, CUP, el brazo político de la izquierda independentista anticapitalista catalana, y además participa en ITACA, la Organización Internacional de la Izquierda Independentista, desde la que le impulsa y apoya acciones solidarias en diferentes territorios. Entonces, bienvenido con ese trabajo comunitario, pues seguramente nos vas a dar muchas luces, sobre todo. Quisiera iniciar con una pregunta, Robert, sobre identidad y memoria histórica de este pueblo. Digamos que a lo largo de los siglos Cataluña ha construido una identidad que no nació de un decreto ni de una frontera trazada por una regla, sino que de una trama cultural y política que se consolidó con prácticas propias, instituciones medievales, un derecho particular y una visión comunitaria de poder. En memoria histórica, con sus luces, heridas y persistencias, siguen alimentando, digamos, el debate contemporáneo. Una de las preguntas que uno se hace, ¿cuáles son esos elementos históricos que han moldeado la identidad del pueblo catalán y la han mantenido viva a lo largo del tiempo? Sí, Thomas, mira, me referiré a un historiógrafo oficial norteamericano de la Edad Media, Thomas Bison, decía que Cataluña posiblemente es uno de los primeros estados-naciones modernos de Europa, con una estructura política consolidada y con unas cortes representativas, incluso anterior a Inglaterra, ¿no? Hay un parlamento y unas cortes anteriores a Inglaterra. Ya se configura en el siglo XII, XI, algunos, en el 988 se proclamó el milenario de Cataluña como nación histórica. Sí que es verdad que, por ejemplo, en el 1204 es cuando hay constancia de las Homilias de Organyà, que es el primer texto histórico en lengua catalana, y luego, durante el siglo X, XI, XII, se configurará lo que es el Principado de Cataluña dentro de la corona de Aragón.
Pau Casals, en 1973, creo que fue en las Naciones Unidas, ya decía en su intervención, llamándose catalán, que en 1198 se había diferentes estamentos de Cataluña, del Principado de Cataluña, se habían reunido en una parte que ahora pertenece a Francia, pero que antiguamente pertenecía a la Cataluña Norte, a la Cataluña histórica, que quedó dividida entre el Estado español y el Estado francés, estableciendo el documento de Pau y Treva, paz y armisticio, donde ya se hablaba de paz, y ya de ahí desarrolló hacia lo que formó la primera Constitución catalana de los Usachas. En este contexto, en el 2013-14, Cataluña se configura como un poder mediterráneo, como un poder regional en el área del Mediterráneo. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? No podía ir hacia el norte porque tenía un reino muy poderoso, que era el de Francia, y luego por el sur había la corona y centro peninsular había la corona de Castilla. Entonces se establece durante el 13-14, llegando, por ejemplo, en la ciudad de Alguer, en la Sardeña, italiana, todavía se habla catalán. O sea, el poder mediterráneo catalán, el poder catalán llegó incluso en varias islas en el centro del Mediterráneo, siendo lo que se configuraba entonces un Estado-nación moderno de la época medieval, durante los siglos XIV y XV, que se configuró también en el País Valenciano, en las Islas Baleares, una parte del actual Aragón y el sur de Francia. Eso se configuró la corona de Aragón hasta que hubo un problema sucesorio con una cruenta guerra civil. A partir de ahí se juntan los diferentes reinos peninsulares en su guerra contra lo que fue el reino de Al-Ándalus y se configura la corona de Castilla. Cabe decir que esa configuración fue totalmente federal y asimétrica. ¿Qué pasó? En otra siguiente guerra de sucesión en la corona de Castilla, en lo que fue luego el reino de España, hay un vacío de poder legal y los catalanes en esta configuración de lo que es el poder peninsular de una forma mucho más federal, toman partido por la dinastía de los Austrias, mientras que la corona de Castilla tomó partido por la monarquía borbónica francesa. A partir de ahí hay una cruenta guerra y se dice que desde el 11 de septiembre de 1714 en Cataluña habría militares españoles, habría la dinastía borbónica, la monarquía borbónica francesa, y que, digámoslo así, Cataluña es una nación, ocupada militarmente por el Reino de España, digámoslo así. Esto sería una configuración muy rápida de lo que fue la Edad Media hasta 1714, ¿de acuerdo? Donde se configura la pérdida de las libertades con el decreto de Nova Planta, donde se prohíbe la lengua y la cultura catalana, ¿verdad? Y donde el sentimiento de identidad catalán, un nacionalismo catalán, ve como una pérdida total de lo que son las libertades y el histórico conseguido de autonomía, de autogobierno, que se había conseguido en la época medieval y que venía desde el siglo X, siglo XI. Sí, para ustedes 1714 es una fecha emblemática, ¿no? Digamos, dolorosa y emblemática, ¿no? El 11 de septiembre, en un asedio total y absoluto donde más de 40.000 tropas franco-españolas asedian solo a 7.000 personas, donde rompen el último cerco a la Barcelona, que reivindicaba esa monarquía, digamos, ese gobierno federal, donde se respetaran las constituciones antiguas catalanas, las leyes, el derecho civil catalán, etcétera, etcétera, y es totalmente arrasado. Es más, a los 7 lugartenientes se les corta la cabeza y se las pone en un mástil para que sepan quién manda, ¿no? Para que el pueblo catalán sepa quién manda, y toda la zona histórica es bombardeada
y un asedio total y absoluto al pueblo catalán, perdiendo lo que, pues bueno, las libertades que se habían venido teniendo desde la Edad Media. Sí, eh, para nosotros acá 1492, ¿no? Que fue el epistemicidio fuerte nuestro de la Vía Yala, de todo lo que fue para cada región, Anahuac, Tabatinsuyo. Pero me parece también importantísimo, tras escena, cuando estábamos hablando un poco, Robert, em, hacer una línea de tiempo, cómo es que han venido, digamos, sometiendo a los territorios y cómo han generado unos genocidios históricos y unos epistemicidios, ¿no? Arrasando las sabidurías, arrasando los saberes, las experiencias de los pueblos ancestrales, de los pueblos originarios, incluidos los pueblos indígenas y los pueblos afros, pero también están ustedes, pero también está Al-Ándalus, pero también están las mujeres, ¿no? Que anteriormente les decían brujas. ¿Por qué no hacemos un poquito también? Porque el asunto no es tan aislado, pues todo este sometimiento y esta homogenización de romper a los pueblos. ¿Por qué no hacemos ese pequeño línea de tiempo y de esos epistemicidios y esos genocidios que históricamente han arrasado a nuestros pueblos y a nuestros territorios? Digámoslo de una manera, ¿no? La teoría decolonial es muy interesante para explicar el concepto de Estado-nación, por ejemplo, el nacionalismo español y la gran parte del Estado-nación o del nacionalismo a nivel europeo, aparte más en una época actual donde están saliendo esta extrema derecha, ¿no? Que reafirma ese concepto excluyente. La teoría decolonial, muy bien expresada, expresa los orígenes de lo que es el nacionalismo español, el nacimiento de lo que es el Reino de España, en base a 3 genocidios. El primero es el epistemicidio y genocidio de las mal llamadas brujas, las abuelas de nuestras abuelas, mujeres sabias, mujeres que de alguna manera eran doctoras, eran filósofas, personas literatas, etcétera, etcétera. Estas fueron quemadas en la hoguera, por lo que se llamó la Santa Inquisición. Primer epistemicidio, primer genocidio. El segundo fue el pueblo digamos, Al-Ándalus y los mal llamados judíos sefardíes, ¿de acuerdo? Hay que ir para atrás. En la península ibérica hubo el primer reino árabe musulmán de carácter muy progresista. Pensad que cuando aquí llega Al-Ándalus, cuando llegan los árabes musulmanes, casi estábamos viviendo en cuevas. Ellos trajeron el álgebra, la matemática, la filosofía, un concepto cultural muy amplio, aparte muy progresista. Si tú te vas a Girona, la ciudad norte de Cataluña, cerca ya al Estado francés, verás donde cristianos, católicos, musulmanes vivían en total armonía y el casco antiguo, ¿no? Se vivía en total paz y armonía, gracias también a esta visión progresista del reino de Al-Ándalus. Con la Inquisición, con la formación del reino de España, esto se configura en una identidad ultracatólica, en un integrismo católico totalmente excluyente, y son pasadas a cuchillo, asesinados, forzados a reconvertir o expulsados. Finalmente hay un tercer genocidio, epistemicidio, que es el de los pueblos de Abya Yala. No teniendo suficiente con esto, el Reino de España sale al exterior y hace el genocidio de los pueblos de Abya Yala. Eso configura un nacionalismo y una identidad nacional española, a veces. Sí que es verdad que hubo la época de la República, pero que ha sido básicamente, principalmente, muy excluyente con todo lo que es diferente a una religión, la católica, una lengua, la lengua castellana, y un folclore que identifica, digamos, este Estado-nación. Eso ha hecho que haya sido muy excluyente con todo esto que se llaman identidades, que ellos llaman periféricas, o el concepto de otras naciones dentro de lo que sería el Estado español, porque ya en su génesis, en su base, es un nacionalismo totalmente excluyente. Es más, por ejemplo, sí que es verdad que ciertos ámbitos del Estado español se configuran de base liberadora. Por ejemplo, los compañeros de andaluces, de Nación Andaluza, por ejemplo, ellos reivindican la nación árabe musulmana al Andalus y
ellos reivindican la llegada del reino de Al-Ándalus. En cambio, Vox, el Partido Popular, la derecha y la extrema derecha, reivindica el día que fueron expulsados los últimos miembros del reino de Al-Ándalus, ¿de acuerdo? El jeque árabe. Entonces, hay una situación no resuelta de cómo España, como concepto de Estado-nación, se mira hacia adentro, con una historia muy trágica, muy dura, de genocidio, de exclusión y de, bueno, esto sería conllevado en el siglo XX con una guerra civil donde hubo un genocidio sistemático también contra todo lo que no era nacionalismo español, ¿no? Contra la izquierda, contra republicanos, contra sentimiento catalanista, vasquista, galleguista, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Los que cuestionaran el Estado, ¿no? Cuestionaran el sistema. cuestionaran el Estado-nación, o sea, Estado-nación, claro. el concepto de Estado-nación español, en una base muy excluyente, como te contaba, ya desde su formación, desde que se configuró en 1492 la corona española, se configuró ya en base a este concepto de colonial, en base a estos 3 genocidios y epistemicidios, ¿no? Eso conllevó pues que se siguiera siendo excluyente luego durante el siglo XVIII, XIX, XX, con el pueblo catalán, el pueblo vasco, el pueblo gallego y estas 3 naciones históricas también dentro de lo que se configura a día de hoy el Estado español. Sí. Otra de las preguntas que quisiera hay como hacer también y que me parece valioso, la lengua y la cultura y la resistencia, pero también, bueno, hay otros autores que hablan de la reexistencia, del retorno. Y el catalán, digamos, no es solo es un idioma, para muchos ha sido, digamos, el refugio, una bandera y un acto, digamos, de resistencia y de resistencia frente a los distintos momentos que han pasado, por lo que hemos hablado, el epistemicidio, el genocidio, la centralización, la prohibición, toda la exclusión que tú comentas. Y la cultura catalana se ha convertido, digamos, en un espacio donde la política también baila, canta, se escribe y pues que se reflexiona y se critica. La pregunta sería, ¿de qué manera la lengua y la cultura catalana han funcionado como una herramienta o como herramientas de dignidad, de reexistencia, de resistencia y de cohesión social en estos periodos tan complejos y tan recalcitrantes de represión? La lengua ha sido una base fundamental de cohesión social del pueblo catalán. O sea, es lo que me decía un compañero latinoamericano, ¿no? Wilson, como Wilson siempre fue Wilson, el peruano, latinoamericano, en Madrid. En cambio, cuando vino aquí y aprendió catalán, ya era uno más, ¿no? Ya era uno más en el sentido, uno más de, entre comillas, la tribu, ¿no? El concepto de la lengua ha sido muy importante en el sentir de la identidad catalana a lo largo de la historia. Ha sido un factor que ha intentado ser aniquilado ya desde el decreto de Nova Plata, cuando llegan los militares, cuando llega el Reino de España de forma impositiva en Cataluña. Y durante la dictadura también fue una situación muy dura. La gente era presa básicamente por hablar catalán. No solo en el Estado español, en el Estado francés, en las escuelas de la Cataluña Norte, todavía ahí puedes ver escrito: no seas sucio, no hables catalán, sé limpio, habla francés, ¿vale? El concepto, eso lo hemos visto también con las lenguas indígenas. Sí, claro. La conquista, ¿no? O sea, la lengua es la patria y eso lo dicen los emberas, yo lo he escuchado de los emberas también, ¿no? Son subhumanos, ¿no? No son considerados humanos, sino subhumanos porque hablan y no creen en la religión que nos católica, por ejemplo. Exacto. Y la lengua también ha sido muy importante para conformar una identidad catalana no étnica, no basada en un concepto racista, clasista, etc. Yo, por ejemplo, tengo familia de origen asiático, de origen afro-latinoamericano, de origen latinoamericano, pero si hablan catalán ya son considerados catalanes, a diferencia de otros nacionalismos europeos que sí han tenido durante la historia una tendencia más reaccionaria o más identitaria, ¿no? Basada, pues eso, en estereotipos más de la Europa blanca colonial. Yo también quiero diferenciar en lo que es la Europa de los pueblos
y la Europa de los Estados-nación. En esta Europa, ¿no?, que sigue todavía haciendo poscolonialismo, genocidio con sus multinacionales, con sus grandes empresas, robando, saqueando, provocando guerras, ¿no?, provocando el robo de materias primeras. Hay que entender que hay la Europa de los Estados-nación y la Europa de los pueblos, configurado por el pueblo irlandés, el pueblo vasco, el pueblo catalán, el pueblo bretón, el pueblo gallego, que son pueblos que a lo largo de la historia también han sido estigmatizados, han sido perseguidos, han sido asesinados, han sido con un intento de aniquilación cultural y física, y que a lo largo de la historia han permanecido, y que mayoritariamente su sentir, no me gusta la palabra nacionalismo, sino su identidad se basa en una posición liberadora, internacionalista. ¿Me explico? Entonces, eso también hay que tenerlo presente, ¿no?, que en la Europa blanca, en la Europa colonial, en la Europa que ha provocado, ¿no?, pues saqueos, etcétera, también hay pueblos que han padecido esa represión aniquiladora, que tienen siglos de historia, y que se identifican de una forma de igual a igual, de hermano a hermano y liberadora con los pueblos que quieren ser libres en el mundo, ¿no?, con el derecho a la autodeterminación, otra forma. Yo, por ejemplo, me reivindico desde la izquierda independentista catalana. Nosotros reivindicamos, ¿no?, pues somos un movimiento social y político, tenemos unas 30 alcaldías, unos 350 concejales, 4 diputados en el Parlamento catalán, etcétera, etcétera. Nos reivindicamos la independencia del socialismo y reivindicamos salir de las estructuras criminales de la OTAN, ¿no? Por ejemplo, una Cataluña independiente fuera de las estructuras criminales de la OTAN, fuera de la Unión Europea también, como este brazo económico que también provoca todavía colonialismo e imperialismo, ¿no? Entonces, entender, ¿no?, también los compañeros vascos, hay otros movimientos, ¿no?, y que a pesar de que ahora ¿no?, también puede llegar, y que seguramente va a llevar ese nacionalismo catalán llegado a la extrema derecha, ¿no?, como cualquier país del mundo, el catalanismo histórico, el independentismo histórico ha sido ligado a una situación liberadora, internacionalista, de izquierdas, como otros y distintos movimientos también de la Europa de los pueblos, ¿sí? Ujú. Sí, ¿por qué no nos hablas un poquito ahí del cuadro que tienes atrás? Esto Porque ese es, cuadro es muy emblemático. sí, este es el cuadro del Guernica. El cuadro del Ajá. Guernica en plena guerra civil española, pues como muchas sabéis, Guernica, una ciudad, pueblo emblemático del País Vasco, fue bombardeado. Fue de las primeras veces que se bombardeaba población civil, y fue todo un pueblo totalmente exterminado. Y Pablo Picasso, eh, pintor republicano, progresista de izquierdas español, que vivió mucho tiempo también aquí en Cataluña, hizo este cuadro sobre la tragedia de Guernica. Sí, qué bueno. No, sí, aquí nosotros también tenemos ese cuadro, lo socializamos, lo compartimos en las familias. Y me gustaría hablar un poco de esa autonomía, esa soberanía y ese derecho a decidir por la independencia, ¿no? Por esa, esa acción digna. ¿Cuáles consideras que son los argumentos más sólidos que sostiene esa aspiración independentista dentro del pueblo catalán? ¿Cuáles son como esos elementos fundamentales y estructurales em, que cohesionan a la comunidad catalana para esa búsqueda? Que lo intentaron en el 2017, ¿no? Con ese referéndum. Sí, a lo largo de la historia, por ejemplo, en el siglo XVII hubo una revuelta. Algunos historiadores peninsulares dicen que, por ejemplo, Portugal fue independiente porque las tropas castellanas tuvieron que mover tropa a la revuelta de Cataluña, ¿sí? Entonces, a lo largo de la historia vemos cómo Cataluña ha sido una nación histórica europea atravesada por la lucha de clases, atravesada por el concepto de emancipación nacional y social, que te diré, por ejemplo, el general Espartero, mal llamado progresista por cierta historiografía española,
decía que a los catalanes había que bombardearlos cada 50 años para que supieran quién mandara, ¿no? En Cataluña, por ejemplo, aquí hubo el 19 de julio, no es casualidad, aunque lo hicieron los compañeros y las compañeras anarcosindicalistas y anarquistas, que el 19 de julio del 36 hubo, según historiadores como intelectuales como Noam Chomsky, que han analizado la historia de la lucha de la izquierda a través de la historia de la humanidad y de los pueblos, que el 19 de julio de 1936 en las calles de Barcelona y en Cataluña hubo la que ha sido la revolución social más pura, ¿no? o más emblemática de la historia, donde el 80% de los medios de producción fueron colectivizados y socializados, ¿sí? por la clase obrera trabajadora catalana en toda su diversidad. No es casualidad que en 1909, en lo que se llamó la Semana Trágica, hubieron más de 1000 muertos en las calles de Barcelona en una gran revuelta social, porque en la guerra colonial las madres de los pobres que eran enviados a luchar en una guerra colonial que nadie quería, nadie entendía, en el norte de África, empezaron una revuelta cuando tenían que despedir a sus hijos que luego volvían o no volvían muertos, ¿de acuerdo? Empezaron una revuelta en el puerto de Barcelona que acabó afectando a toda la ciudad y a todo el país y en algunos puntos del Estado español, pero que empezó en las calles de Barcelona, quemando iglesias, que se establecía como un concepto totalmente bueno, pues, ligado a la oligarquía y al poder español, al poder que concebía la guerra colonial, etcétera, una revuelta totalmente con más de 1000 muertos. No es casualidad que, por ejemplo, durante la Guerra Civil Española, las 3 facciones de la izquierda fueron muy potentes aquí, con un partido trotskista, que era el POUM, fundado por un catalán que fue secretario personal de Trotsky, ¿no? Andreu Nin, con un PSUV también muy fuerte y con un movimiento anarquista también muy fuerte en toda Europa. Engels decía del siglo XIX que Barcelona era la ciudad más prerrevolucionaria de toda Europa, ¿no? Entonces, Cataluña ha sido atravesada siempre con este movimiento sindical, este movimiento nacionalista de izquierdas, etcétera, atravesado por una dura lucha de clases. Y el concepto de libertad, el concepto de emancipación, siempre ha sido muy ligado a lo que ha sido el sentimiento nacionalista de izquierdas catalán durante toda la historia. En la dictadura no es casualidad que el último guerrillero antifranquista, el último maquis, fuera Quico Sabaté, asesinado aquí por la Guardia Civil también a media hora de Barcelona. Entonces, lo que vemos es que a lo largo de la historia el pueblo catalán, con toda su diversidad, ha sido muy receloso del concepto de libertad, del concepto de autonomía, y que ha sido muy atravesado, ¿no? por ese concepto de lucha de clases, y eso conllevado a un Estado-nación muy centralista a lo largo de la historia, que sí que es verdad que después de la dictadura hay una cierta libertad, pero algunos y algunas decimos que no, que el concepto de la transición fue un engaño en sí mismo, porque los que durante 40 años robaron, saquearon, asesinaron, violaron y mataron, digamos que fueron amnistiados, digamos que no hubo una transición de verdad. Se cambió la porra por la corbata, ¿no? Y algunos empezaron a hacer negocios, se abrió un poquito el Estado español, se dio cierta autonomía, pero no se acabó de dar un concepto básico, que es el derecho de autodeterminación de los pueblos, para que catalanes, para que vascos pudiéramos configurar libremente, pudiéramos decidir libremente al final qué relación queremos con el Estado español, ¿no? Con el reino de España, porque no deja de ser un reino, una monarquía impuesta. Una monarquía ahí increíble, ¿no? En pleno siglo XXI y toda con esa estructura, ¿no? Yo me asombro. Recordemos que la monarquía fue impuesta por el último dictador fascista de Europa, que fue el general Franco, ¿no? Claro. Que recordemos que cuando Franco entra en Cataluña,
cambia de ejército liberador a ejército conquistador. Nosotros nos llamaba rojos separatistas, ¿no? Ese concepto catalanofóbico. Entonces, este concepto de falta de libertad de un pueblo receloso a lo largo de la historia, muy atravesado por la lucha de clases, ¿vale? Porque también hay que decir que hay un nacionalismo catalán burgués, ¿no? Que nosotros confrontamos, al menos desde la izquierda catalanista, ¿no? Que también pues bueno, ha estado ligado a lo que fue el tráfico de esclavos, a lo que fue su apoyo a la dictadura a nivel económico, ¿no? Con sus empresas, etcétera, y a lo que fue su apoyo a la monarquía. Lo que pasa es que yo no los considero independentistas catalanes. Para mí la independencia es un concepto liberador, porque a lo largo de la historia han sido los santanderianos de aquí, ¿no? De la oposición, han sido los cipayos de aquí que han vendido, ¿no? Pues, lo que han podido al Reino de España para seguir con su posición de clase privilegiada a lo largo de la historia. No, sí. Bueno, otro elemento que me parecía que había dejado por fuera ahí la canción. Esa canción que colocamos de introducción, ¿por qué no nos contextualizas un poco? Em, no, yo sé que no es el fuerte tuyo, ay, pero me parece valioso que la parte artística también está muy unida a todo este ejercicio contrahegemónico, decolonial, participativo, que hace también valer su voz y su canto y sus notas para hablar sobre todo este sometimiento que históricamente han estado. Que nos puedes ahí dar un poquito de contexto ahí sobre La primera la canción. música y la canción. Y cuando me comentaste 2 canciones, sí, no es muy fuerte porque en el sentido que hay una historiografía en catalán, ¿no? De música popular, etcétera, muy amplia. Pero me pareció muy importante poner a Ovidi Montllor. Ovidi Montllor fue un poeta, un cantautor, un dramaturgo, un intelectual, un actor valenciano. Primero, ¿por qué? Porque es valenciano. Y luego, porque fue miembro histórico del Partido Socialista Unificado de Cataluña y del Partido Comunista de Cataluña. Por lo tanto, para nosotros es un papá ideológico, es una persona a la que tenemos mucho respeto desde la izquierda independentista catalana, desde el catalanismo progresista. Entonces, él expresa en esta canción, ¿no? Que hay esta coreografía de una escuela franquista, lo que supuso la dictadura, lo que supuso la noche oscura del franquismo, ¿no? Donde se prohibió nuestra lengua, nuestra cultura, donde se persiguió a nuestros abuelos, ¿no? De izquierdas, comunistas, republicanos, anarquistas, catalanistas, donde hubo una represión muy, muy dura. Pensad que los que planearon el genocidio de la Unión Patriótica, los que hicieron el genocidio de la izquierda colombiana y latinoamericana, los que hicieron la Operación Cóndor, los que masacraron a la Unión Patriótica, tuvieron unos maestros que fueron los franquistas de la dictadura española. Pensad que, y no solo evidentemente ni catalanes ni vascos, sino toda la izquierda española fue totalmente aniquilada. Todo ese concepto republicano que abrió las puertas al mundo, ¿no? Siguió el voto a la mujer, se separó Iglesia-Estado, hubieron avances sociales. Se aprobó por primera vez el gobierno autónomo de Cataluña dentro del Estado español, fue dentro de la República, ¿no? Fue totalmente aniquilado, totalmente, un genocidio sistemático. A día de hoy, todavía, Armando, lo mejor de la generación de nuestros abuelos y abuelas están en las cunetas. ¿En las qué? En las cunetas, enterrados en fosas comunes, en algunas carreteras de Cataluña y de todo el Estado español. Lo mejor de la generación de nuestros abuelos. Tenéis que pensar que después de Camboya, el Estado español es el segundo Estado del mundo con más fosas comunes todavía a día de hoy, ¿de acuerdo? Sí. Entonces hubo, ya te digo yo, una transición que no fue transición como tal. Hubo una ley del 77 de punto final y aquellos que asesinaron, ¿no? Durante 40 años, violaron, mataron, ¿no? Pues se fueron de rosita, se fueron libres, ¿no? Entonces, el Ovidi Montllor es muy importante. En este vídeo lo que hace es denunciar, ¿no? Esa escuela franquista, ¿no? Ese catolicismo excluyente, toda esa represión. Y luego es importante porque también
Cataluña no solo es Cataluña, las 4 provincias mal llamadas españolas, sino que para la izquierda independentista catalana, Cataluña es una nación histórica que se llama Països Catalans, en la configuración del País Valenciano, las Islas Baleares y parte de lo que, en un acuerdo entre Estado español y Estado francés, robaron una quinta parte de lo que hoy es Cataluña en la zona del Rosselló francés, ¿sí? Que, bueno, que ahora es Francia, antes era Cataluña. Entonces, en el País Valenciano también se ve como una nación histórica, de lo que formó la Corona de Aragón, la Corona catalana aragonesa, y es una de las zonas donde se habla catalán todavía, valenciano, catalán, igual que las Islas Baleares, Mallorca, Menorca, Ibiza, que configuraría la nación histórica de lo que nosotros llamamos Països Catalans, ¿sí? Lo que sería la nación histórica donde se habla, los territorios de habla catalana, ¿no? Tendría una configuración utópica como los latinoamericanos y latinoamericanas cuando habláis de Avia Yala, ¿no? La patria grande. Para los catalanes y los catalanes de izquierda, el concepto Països Catalans, que fue creado por un valenciano que recibió hasta 7 atentados de bomba, Joan Fuster, que fue como el padre de lo que sería la identidad nacional o nacionalista valenciana desde una visión progresista y de izquierda. Él es el que dijo, yo soy valenciano, por lo tanto, formo parte, es mi forma de llamarme catalán y formo parte de los Països Catalans, ¿no? Y Ovidi Montllor, el que sale en esta primera canción, pues es un valenciano que reivindicaba su catalanidad progresista, de izquierdas, comunista, liberadora. Por lo tanto, por eso denunciaba evidentemente todo lo que pasó durante la dictadura, el nacionalismo español, toda la represión que hubo, etcétera, etcétera. Sí. Robert, no sé, aquí yo tengo un discurso, me dices tú cuándo lo podemos colocar, a qué nos lleva, a qué nos remite, cuál es su contexto, no sé si lo colocamos, ¿tú qué opinas? Sí, colócalo si quieres, es Pau Casals. Pau Casals fue una persona internacionalmente reconocida por luchar por la paz y ser un músico. Estuvo exiliado aparte en América Latina, principalmente en Costa Rica. Y en una intervención en Naciones Unidas, fue la primera vez que se escuchó catalán en Naciones Unidas, y él habla de lo que significa para él ser catalán, y él rememora en el siglo XI, donde la primera configuración de lo que fue este Estado medieval catalán se reúne en una parte que ahora es Francia, en la Cataluña Norte, donde hablan de paz y configuran lo que serán luego las primeras leyes y constitución catalana, que para la época fue muy avanzado socialmente, en el sentido que planteaba un equilibrio entre nobleza, entre pueblo e iglesia, y que dictaminaba, digamos, que no podía haber guerra en el territorio, y se llamó, pues eso, consejos de paz y armisticio. Entonces, si lo quieres poner, pues es bonito, son 2 minutos donde él habla Listo. Sí. lo que para él es ser catalán, ¿no? Ajá. Coloquémoslo entonces. Let me say one thing. I am a Catalan. Today, a province of Spain. But what has been Catalonia? Catalonia has been the greatest nation in the world. I will tell you why. Catalonia has had the first parliament much before England. Catalonia had the beginning of the United Nations. All the authorities of Catalonia in the 11th century met in a city of France, at that time Catalonia, to speak about peace. At the 11th century. Peace in the world.
and against wars, the inhumanity of wars. This was Catalonia. Now I am so happy, so moved to be here with you, dear. And Bueno, muy emotivo, ¿no? Eso fue un discurso en Naciones Unidas, sí, después de bueno, direccionó el Cantal 6, que es un canto por la paz, que también fue acogido como himno en Naciones Unidas. Pablo Casals, pues fue internacionalmente reconocido como violonchelo, como hombre que por la paz estuvo exiliado en diferentes países, terminando de estar en Latinoamérica. Y aquí es reconocido por Naciones Unidas en un discurso donde él reivindica su catalanidad y que para él significa pues ser catalán, ¿no? Luchar por la paz y la justicia. Sí, es bonito, es bueno, es algo que queda ahí en la historia. Claro. Otro elemento ahí que me parece importante, Robert, sobre la simpatía y la indiferencia de Europa, digamos, presentarse, Europa suele presentar como un espacio de diálogo, de mediación, pero en los procesos acá independencia dentro de sus propias fronteras han sido temas un poco, digamos, delicados, ¿no? Así, Cataluña, digamos, ha puesto sobre la mesa un debate europeo. ¿Qué tan preparado está el continente para reconocer esas nuevas soberanías o para acompañar esas transformaciones internas sin que ello pues desestabilice a los estados, digamos, ¿no? Y entre las preguntas, ¿cómo interpretas tú la posición que asumió la Unión Europea respecto al conflicto catalán? ¿Han sido más bien observadores, mediadores o garantes del statu quo? Han sido principalmente garantes del status quo, porque la Unión Europea no es la Europa de los pueblos, como te decía, es la Europa de los capitales que pueden ir libremente, pero no las personas, ¿no? Es la Europa sería como el brazo político-económico de la OTAN, sería como un poder que refleja el poder de los estados, no la Europa de las naciones, la Europa de los pueblos, ¿no? Entonces, si bien es verdad que en algún momento intentó intermediar, pero más que nada para apaciguar, para que no hubiera una escalada, de Europa no nos podemos fiar. De las instituciones europeas, otra cosa es de la Europa de los pueblos, de la gente, etc., ¿no? Mira qué está pasando en Gaza, mira qué pasó en Siria, mira en su guerra fratricida, en vez de hablar de tú a tú, pero de forma dialéctica con Rusia, ¿no? No desde un poder impositivo con lo que está pasando en Europa del Este, acercando a las fronteras de la OTAN a Rusia, que, bueno, o sea, entonces estamos viendo que ese sueño europeo que reflejaba o quería reflejar la Unión Europea es básicamente eso, una Europa que sigue siendo colonial, una Europa que ahora más que nunca está haciendo un vasallaje al imperialismo norteamericano y que de alguna manera no quiere resolver en conceptos democráticos, en claves democráticas, en clave de justicia social y justicia política para los pueblos, pues el predeterminar o el porvenir de las luchas, ¿no? De los diferentes pueblos del mundo, ya sean a nivel europeo o a nivel de los países llamados del sur o de la periferia, ¿no? Entonces, de ahí no puede llegar nada, solo vendrá de la lucha de los pueblos y en este caso del pueblo trabajador, el que puede conllevar a la libre autodeterminación o a la libre voluntad de ser y de seguir siendo de un pueblo, ya sea en Europa o fuera de Europa, ¿no? Sí. Hay los movimientos que sociales, solidarios, organizaciones obreras, campesinas. ¿Cómo la ves tú ahorita en este proceso ahí organizativo? A nivel, nosotros vivimos un auge que fue el 15M, ¿no? En el 2011, Ah, ¿no? sí, Que hubo esa claro. configuración de una izquierda que quería ser diferente a nivel de Estado español, que tuvo un problema
¿no?, en cómo definir su estrategia de cara al derecho de autodeterminación del pueblo vasco, el pueblo gallego, el pueblo catalán. Sí que es verdad que dijo cosas interesantes, pero nunca acabó aceptando, porque eso creían que le podía conllevar un resto de votos dentro de lo que sería España castellana, digámoslo así, ¿no? Pero sí que es verdad que luego nosotros en Cataluña tuvimos lo que se llamó el proceso o el procés con el derecho de autodeterminación del 1 de octubre. Y en ese momento, Armando, todo parecía posible, pero desgraciadamente, bueno, el liderazgo que tuvimos en ese momento no tuvo miedo, el Estado español amenazó con muertes, el ejército estaba en Aragón aquí muy cerquita, a punto de entrar. Entonces, el liderazgo político y social de lo que se llamó el proceso de autodeterminación, digamos que defraudó, porque no quiso, si el 1 de octubre había habido el referéndum, si el 3 de octubre o el 4, tal como se tenía que declarar la independencia, porque así lo votó la gente, porque así lo decidió la gente, pues de alguna manera, si el presidente de Cataluña y las Cortes catalanas en ese momento lo hubieran hecho tal como deberían de haber hecho, otro gallo cantaría. Seguramente hubiera habido un conflicto mucho más duro, pero en el que habría habido alguna posibilidad de que Cataluña pudiera haber ejercido libremente o conseguir la independencia, o al menos ir más lejos de lo que se fue. A veces es difícil, claro, a nivel europeo, ¿no?, donde a pesar de las ansias de libertad, pensar de, ¿no?, pues llegar a una lucha hasta las últimas consecuencias. Y ya no digo de utilizar la lucha armada, que aquí en Europa, tanto los compañeros irlandeses como los vascos, como los cursos en su momento, ¿no?, también aquí en Cataluña hubo un grupo armado que reivindicaba la independencia del socialismo, Terra Lliure, ya no tiene, digamos... ¿Cómo se llamaba? Terra Lliure, Tierra Libre. Ah, ¿Sí? sí. En el 95 fue, sí, había un grupo armado, una ETA catalana, digámoslo así, o unas FARC catalanas, como los quieras llamar, sí, que reivindicaba la independencia y el socialismo, hasta el año 95. ¿Sí? Ah, sí. Sí, ¿Y se sí. entregaron o qué? ¿Hubo alguna tregua? Sí, digamos que pasaron a luchar por formas de lucha estrictamente pacíficas y no violentas, ¿de acuerdo? De ahí viene el movimiento en el que yo estoy militando, la izquierda independentista. Digamos que los históricos vienen de este proceso de lucha armada, ¿sí? Entonces, es difícil, ¿no?, a veces en el contexto europeo ir hacia, ¿no?, lo vimos en el País Vasco, en Irlanda, pero lo que sí que vimos, yo creo que es uno de los grandes aprendizajes de lo que fue el proceso de intento de autodeterminación de Cataluña, es el 1 de octubre. El 1 de octubre no hubo ejército, no hubo policía, no hubo antidisturbios suficientes para parar un pueblo que reivindicaba el derecho de ir a votar libremente, ¿no? Entonces, eso fue uno de los aprendizajes, que a través de la no violencia, a través de la desobediencia civil, pues como hacen los indígenas del Cauca, a veces sacando los grupos armados, aquí en Cataluña, a pesar de las porras, a pesar de la violencia que hubo, con más de 1000 heridos, pues el pueblo catalán fue libre, ¿no?, por quizá la primera vez en muchos años, en siglos de historia. Yo creo que eso es uno de los aprendizajes que nos llevamos, pero ahora la situación es muy distinta, con una Europa y esta internacional reaccionaria fascista que viene, incluso por primera vez en la historia, y lo tengo que decir con el pecho encogido y con mucha tristeza, va a haber un grupo que se llama catalanista también, de extrema derecha, como ya lo hay en el nacionalismo español, nacionalismo francés, portugués, ¿no?, como toda Europa. Al final no dejamos de ser un país, no Estado, pero también un país de Europa. También viene, ¿no?, fruto de esta decadencia, de esta frustración o de esta ola internacional reaccionaria fascista, también, ¿no?, posiblemente va a haber un grupo que ya está en el Parlamento, que es muy chiquito, que va a sacar votos, y ahora tendremos, pues eso, ¿no?, nacionalismo excluyente o fascistas españoles, que ya lo están, con Vox y el Partido Popular, y también va a haber un pequeño grupo que se autodefine como catalanista, ¿no? Entonces, ahora el país está en una simbiosis muy distinta a la del 2017, donde todo podía haber sido posible, donde pudimos conseguir ser pues un Estado más
dentro del continente europeo, con todo lo que conlleva, porque como te decía antes, desde la izquierda independentista catalana nosotros no queremos un cambio de bandera, no queremos un Estado más en Europa, ¿no? Como te decía, nosotros queremos un Estado que pueda conseguir su vía propia y catalana hacia el socialismo, fuera de las estructuras criminales de la OTAN, fuera de la Unión Europea, fuera del euro, donde pueda ser un pueblo internacionalista también, ¿no? Que se separe de ese poder postcolonial, colonial que todavía a día de Es hoy un representa Estado Europa. centralista, ¿Cómo? de ese Estado centralista, ¿no? También de ese Estado centralista jacobino español, ¿no? Que de alguna manera, a pesar de que no, ahora podemos tener un gobierno que se llama progresista, no deja de tener ese punto de catalanofobia, ese punto de persecución del idioma, de la cultura, de la historia, y de no configurarse o dejar de configurarse como cárcel ¿no? de prisión de pueblos y personas, ¿no? Con una ley de extranjería totalmente racista, no aceptando el derecho a la autodeterminación del pueblo catalán, del pueblo vasco, del pueblo gallego, y teniendo una concepción muy, muy, muy centralista, imponiendo el castellano todavía en muchas esferas, cuando el catalán intenta mantenerse todavía, ¿no? Y en los colegios y en las universidades y en los pequeñitos, ¿se mantienen el catalán o? Sí, el catalán, yo fui la primera generación, yo tengo 48, 49 años voy a cumplir, yo fui la primera generación, yo nací en el 76, en el 81, en el 82, después de 300 años, por primera vez el catalán empieza un proceso de normalización lingüística en las escuelas y debe saberse igual, al igual que el castellano, ¿no? El concepto, lo que pasa es que todavía en muchas esferas del ámbito público el catalán todavía no es una lengua totalmente normalizada, y luego también con la llegada de población de fuera de Cataluña, ¿no? Pues que viene a trabajar, evidentemente, pues claro, a veces, y esto puede conllevar también un arma de doble filo que puede considerarse, bueno, pues algunos lo aprovechan para su dosis de racismo, pero claro, cuando tú no eres una lengua normalizada, una lengua que es minorizada y llega mucha gente, entonces hay que, ¿no? Intentar un proceso de normalización para que esta gente pueda acceder al catalán en el trabajo, que se le dé horario pagado en el trabajo para que pueda aprender catalán, para que pueda, ¿no? Entonces hay un interés a veces también del gran capital y del nacionalismo español para que el catalán vaya siendo arrinconado, ¿no? Vaya desapareciendo. Lo hemos visto a lo largo de la historia, lo hemos visto en América Latina también con las lenguas indígenas, con todo lo que conllevó en la desaparición de lo que fueron las lenguas, bueno, pues las lenguas de Aire y Ayala, ¿no? Claro. Sí, es terrible, la homogenización y el imperio es muy complejo. No para, ¿no? Además, está cada vez más. En este contexto no es, por ejemplo, causalidad, ¿no? De que, por ejemplo, el pedagogo y comunista catalán exiliado en Colombia, Miguel Fornaguera, creó el único diccionario que hay de l'Opounkarare, de los yariguís. ¿Sí? No es casualidad tampoco que, por ejemplo, el Centro de Investigaciones Lingüísticas Etnográficas de la Amazonía colombiana fue creado por un también catalán exiliado, Marcelino de Castellví. O sea, hay una relación histórica de Cataluña y de los catalanes con los pueblos de Ayala a través de la resistencia de los pueblos indígenas en su lengua. Hay mucha historiografía al respecto en este sentido. Por ejemplo, en Paraguay, con el guaraní, por ejemplo, el proceso del guaraní como lengua cooficial, aparte del castellano, fue un proceso que los compañeros y compañeras guaraníes vinieron a Cataluña, pidieron apoyo y que se copió de lo que fue el proceso de normalización lingüística en Cataluña. También cuando entra Evo Morales Claro. en el poder, el que de alguna manera intenta normalizar en las escuelas el aymara y el quechua, es un pedagogo que fue el asesor de lo que fue la normalización lingüística en las escuelas en Cataluña.
pegó catalán también. O sea, esa relación histórica entre lo que es la preservación de las lenguas indígenas con Cataluña ha existido, existe y yo creo que existirá. Aquí hay un Centro Internacional de Defensa de Lenguas Amenazadas, LenguaPax, con sede en Barcelona también. Y muchos compañeros aymaras, quechuas, emberas han ido pasando por Cataluña en el concepto, ¿no?, de explicar lo que es su resistencia, de la cultura, de su idioma ancestral, y aprendiendo aquí en Cataluña y cogiendo herramientas también para cuando vuelvan a sus pueblos de origen, etcétera, intentar preservar el idioma ancestral. ¿Sí? Sí. Bueno, Robert, yo creo que ya vamos terminando nosotros en nuestro encuentro, nuestra conversa, pues agradecerte muchísimo por, eh, pues por el tiempo, pero también por el conocimiento, por, digamos, contextualizarnos sobre Cataluña. Había mucho desconocimiento por parte mía sobre todo este territorio tan importante. Pero una de las preguntas ahí también como para ir terminando, ¿qué escenarios entonces ves tú? ¿Eres optimista para Cataluña los próximos años en términos de autogobierno, como reconocimiento político, dentro o fuera del Estado español? Yo creo que ahora estamos en un momento complicado, en un momento aquí en América Latina todavía yo creo que hay un poco de luz, pero en Europa estamos en un momento, y aquí en el Estado español y en Cataluña estamos en un momento muy complicado donde estamos el fascismo, el nacionalismo excluyente está avanzando, y yo creo que posiciones como la del catalanismo histórico, como el de la izquierda independentista catalana, como el que ha sido la lucha del pueblo catalán, creo que también nos puede ayudar de alguna manera, pero que no es fácil en un contexto donde nos intentan enfrentar, donde, ¿no?, desde el trumpismo hasta esta internacional reaccionaria fascista que bueno, votación tras votación, en toda Europa va ganando una extrema derecha que se va afianzando en las instituciones, que nos van enfrentando como clase trabajadora en esas diferencias, ¿no?, que a veces buscan ese concepto islamofóbico de diferencia entre personas que han tenido que emigrar por ganarse el derecho al pan y al techo, porque también en esta historia colonial y de expolio que ha habido desde el centro hasta la periferia. Entonces, en ese concepto tan excluyente, hay que seguir construyendo pues esa identidad nacional de izquierdas liberadora que puede hacer resurgir los pueblos desde una vertiente distinta. No sé qué nos depara en Europa. La verdad es que de momento no las expectativas no son buenas a corto plazo. Pero bueno, también después de la Segunda Guerra Mundial o durante, ¿no?, tuvimos también una noche muy oscura para que luego se afianzara la luz y pudieran resurgir los pueblos en una faceta distinta. Pero las expectativas son duras. Sí. Y en Cataluña nos encontramos en un momento muy distinto del 2017, pero no me cabe la menor duda que el pueblo trabajador catalán, y desde una visión progresista de izquierdas, nosotros y nosotras desde la izquierda independentista catalana, seguiremos luchando para reivindicar el derecho a la autodeterminación, la independencia, junto con el socialismo, en esta Europa colonial, construyendo un movimiento que ya está asentado, que es liberador, que es internacionalista, que es incluyente, y seguiremos trabajando para que Cataluña y los països catalans puedan conseguir ese derecho a la autodeterminación y ser libres, hermanados con los diferentes pueblos del mundo, evidentemente. Claro. Ojalá, seguramente los pueblos, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Eso es una que, bueno, hoy hemos quedado con la certeza que la historia catalana no es un relato lejano, es muy cercano también a nuestros pueblos de la Via Yala, de Anahuat, de Tahuantinsuyo, también, sino también es un espejo donde se reflejan las luchas contemporáneas por la identidad, por la autonomía y la dignidad,
hasta que se haga costumbre, ¿no? Eso ya lo has escuchado muchísimo, ¿no? Que Exacto. acá, con todo el trabajo que se está haciendo, a nuestro invitado, a ti, gracias por ayudarnos a iluminar un tema que sigue vivo, palpitante y que está todavía en proceso de construcción. Y a quienes nos escuchan, gracias por acompañarnos en este viaje que más que geográfico es humano, es profundamente político, es solidario, es de afecto, es de hermanamiento. Recordarles que se inscriban en nuestro canal de YouTube para que sigan circulando no solamente estas reflexiones, no solamente es conocer, sino lo fundamental aquí es la transformación de esta crisis civilizatoria del siglo XXI, que cada vez la vemos más peligrosa, de muerte, ¿no? Que no es un problema de la misma incluso del impacto que está sufriendo nuestra naturaleza, sino también es humana, hay una deshumanización, hay una guerra declarada muy fuerte. Entonces nos reencontramos en la próxima emisión donde seguiremos tejiendo preguntas, memorias y sonidos que nos conecten con la comunidad. Un abrazo muy grande. Me gustaría que nos despidiéramos con este tema, Robert, para que nos despidamos. No sé qué quieras decirnos ya para cerrar, para que tú cierres el programa y nos presentes este tema. Este tema es una canción, La Flama, de Green Pass, de un grupo de música vinculado a la izquierda catalana, la izquierda independentista catalana, y que se pueden ver las marchas que hubieron por el derecho a la autodeterminación durante el 2017 y los años que precedieron al referéndum del 1 de octubre y que luego también en estos años de represión que hubo posteriores, pues que de alguna vez se ven reflejadas grandes marchas de una forma cívica, alegre y también combativa del pueblo catalán, que salió masivamente a las calles para reivindicar un derecho que tienen que tener todos los pueblos, Armando, todos los pueblos, la libre autodeterminación y a elegir libremente su futuro como pueblo. Sí, es un derecho que tenemos, ¿no? Y un deber que tenemos por conquistar lo que nos quitaron. Pero también no hay que saludar también a Urdimbre Radio 100.6 FM, ¿no? Que son radios comunitarias que se unen también, y La Voz de Mi Barrio 7, que retransmiten estos encuentros, estas reflexiones. Gracias a esas emisoras comunitarias también multiplicamos nuestras reflexiones y nuestro granito. Alguna compañera llama no granito, sino volquetada y arena en busca precisamente de la dignidad de nuestros pueblos. Robert, sí, dime. y seguir en la lucha internacionalista de los pueblos de la Vía Yala y de los pueblos históricos de Europa en este sentido, porque la lucha es una misma, la lucha es una internacionalista. No he hablado de la históricos miembros como José Sardá, como José Martí, etcétera. José Sardá, por ejemplo, que fue una de las manos derechas de Bolívar en su guerra de liberación, de Martí, que el papá era valenciano-catalán, de la independencia de Argentina, donde el himno lo hicieron 2 catalanes y también lucharon, de los 12 catalanes que fueron fusilados en la guerra de independencia de México también, por luchar con el pueblo de México. Toda esta tradición histórica que al final es la tradición de los pueblos que luchan por su libertad, ya sea en la Vía Yala o ya sea aquí en la vieja Europa. Un abrazo. Bueno, un abrazo para todos y todas. I amb l'espurna de la història i avançant a pas valent hem encès dins la memòria la flama d'un sentiment.
viure sempre corrents avançant amb la gent rellevant contra el vent transportant sentit, viure mantenint viva la flama a través del temps, la flama de tot un poble moviment, viure sempre corrents avançant amb la gent rellevant contra el vent transportant sentiment, viure mantenint viva la flama a través del temps, la flama de tot un poble moviment. Hi ha columnes de paraules travessant la llarga nit. Hem fet de cels, mars i muntanyes vells escenaris d'un nou cret. Viure sempre corrents avançant amb la gent rellevant contra el transportant sentit, viure mantenint viva la flama a través del temps, la flama de tot un poble moviment, viure sempre corrents avançant amb la gent rellevant contra el transportant sentit, viure mantenint viva la flama a través del temps, la flama de tot un poble moviment, viure sempre corrents avançant amb la gent rellevant contra el transportant sentit, viure mantenint viva la flama a través del temps, la flama de tot un poble moviment, viure sempre corrents avançant amb la gent rellevant contra el transportant sentiment, viure mantenint viva la flama a través del temps, la flama de tot un poble moviment, viure sempre corrents avançant amb la gent rellevant contra el transportant sentiment, viure mantenint viva la flama a través del temps, la flama de tot un poble moviment, viure sempre corrents avançant amb la gent rellevant contra el transportant sentiment, viure mantenint viva la flama a través del temps, la flama de tot un poble en moviment.